Muy buenos días, yo soy Luis Camilo Laborde, pastor de la ICM en Colombia, y para mí es un gusto este programa Cristianismo Consciente presentar a una gran amiga. Hoy nos visita Judith Bautista, una mujer muy interesante que está trabajando con muchos temas de mucho interés y en pro de la edificación social. Judith, buenos días, bienvenida. Camilo, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá. Me alegra mucho estar en tu programa, además te felicito por este nuevo programa que estás haciendo y el impacto que estás teniendo con él. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quería que tú te presentaras. A mí no me gusta presentar a la gente porque se queda uno corto. Entonces, preséntate tú quién eres, quién es Judith Bautista, ¿por qué estás aquí? Bueno, yo siempre empiezo con 3 palabras. Soy mujer, soy poeta y soy una mujer de fe. Ah, qué bien. Son como los 3 componentes y por supuesto, como tú dices, pues vengo trabajando mucho desde esas 3 dimensiones. Primero el asumirme como mujer, el asumirme como persona de fe y el asumirme como una artista comprometida con la transformación social. Soy psicoterapeuta, me formé, llevo muchos años trabajando en acompañamiento personal y de grupos. Diseñamos con un grupo de compañeras todo un proceso para la sanación del cuerpo a través del cuerpo, de traumas de guerra, traumas de violencia. Entonces estamos trabajando mucho el tema de pedagogías de la paz a través del cuerpo. Y pues como mujer, pues soy líder espiritual. ¿Líder espiritual en qué? Soy católica. ¿Sí? Llevo muchos años caminando pues en el catolicismo liberador y por supuesto un catolicismo ecuménico. Y yo escuché por ahí un chisme que tú eras, ¿qué era? No sé, algo me comentaron. Sí, yo soy presbítera, sí, soy ordenada. Dentro de estos caminos de la Iglesia Católica, que hay mucha diversidad y mucha gente haciendo cosas nuevas, hay un movimiento mundial que trabaja por la ordenación presbiteral de las mujeres. Que debe ser así, obviamente. Obviamente. Nos hemos demorado. Nos hemos demorado muchísimo, y todavía falta mucho trabajo, porque son movimientos que todavía no son avalados por la Santa Sede, pero el aval que creo que es más importante para todo cristiano, pues es el aval del Espíritu Santo. Claro que sí. Y con ese aval trabajamos y con ese aval hacemos cosas serias también, porque asumir un ministerio como el tuyo, como el mío, es asumir una responsabilidad espiritual, social, y pues hacerlo bien, ¿no? Claro que sí. Bueno, muy interesante todo eso que cuentas, pero ¿cómo sacas tiempo para todo eso? Artistas, plástica, cantantes, escritoras, hace corrección de tesis también, ¿no? De todo. Corrección de estilos, sí. Sí, bueno, gracias por estar aquí, porque sé que eres una mujer muy ocupada, ¿no? Ay, pues, pero el tiempo da, ¿sabes? Yo he ido aprendiendo que el tiempo... Cuando tú amas, sacas tiempo. Así es. O sea, el tiempo siempre está para lo que tú amas. Claro, así es. Entonces yo negocio, Eso funciona para el amor también, ¿no? Eso funciona para las relaciones, para todo. Es que para lo que tú amas, tú le sacas tiempo. Yo tengo una premisa con mis amigos. Yo lo celo como si fuera el novio de todos mis amigos y amigas. Yo, ¿cómo así que no nos hemos visto en 2 meses? ¿Esto qué es? ¿Para dónde va esto? ¿Para dónde va esto? Vamos mal. Vamos, esta amistad va mal, hay que revisar. Ese principio es importante, sacar tiempo, ¿verdad? Sí. Y priorizar, eso implica priorizar. Implica priorizar y en mi caso negociar, porque pues sí, soy también académica, me encanta la investigación, me encanta escribir, asesoro tesis de grado, sobre todo me gustan mucho los temas de educación, del cuerpo. Muéstranos qué nos trajiste unos libros, ¿verdad? Que tú escribiste. Sí, esta es la historia de Judith Bautista Fajardo, la historia gráfica de Judith. Entonces, lo primero que Judith sacó fue este libro, Como espada de 2 filos. Que ya me lo regalaron. Que ya, sí, es un libro, básicamente es un diario espiritual. Básicamente yo en mi oración terminaba escribiendo reflexiones bíblicas. Y algún día alguien me dijo, Judith, mira, hay un concurso mundial de poesía, ¿por qué no mandas tus cosas? Y yo empecé a revisar lo que escribía, yo dije, oiga, sí, aquí pareciera que hay poesía mística. ¿Qué es este? ¿Qué es este? Qué bueno, qué chévere. Como espada de 2 filos. Como espada de 2 filos, y todavía tengo algunos. Hay que editarlo para Latinoamérica, ICM, aquí tenemos. Sí. Además, este libro es además una propuesta integral. Yo con este libro lo que hice fue visitar comunidades con espacios de poesía orante.
Entonces hacíamos como momentos de oración y a la par pues sí, el libro se vendía, pero realmente el libro acompañaba, eran momentos de oración, de crecimiento. Qué bonito, me estoy inspirando yo para hacer cosas. De hecho Muy inspirador. Tengo amigos que me han dicho, yo ese libro lo tengo en mi mesa de noche junto con la Biblia. Porque es mi, para muchos dicen, yo me levanto y abro la Biblia y abro tu libro y oro con tu libro. Es inspirado. Sí, qué lindo, qué lindo. Bueno, muéstranos qué más nos traes. A ver. Bueno, el segundo, bueno, después de ese vinieron varias ediciones de ese, luego ya me hice productora. Ajá. Yo tengo otros CDs anteriores, pero hechos por Paulinas, por ediciones Paulinas. Tengo uno que es de las 7 palabras de Jesús en la cruz, una reflexión y canciones de... ¿Composiciones tuyas o...? Composiciones mías. Ah, qué bien, interpretadas por reflexiones y composiciones mías. Qué bien. En torno a las 7 palabras de Jesús en la cruz. Pero eso no es como muy místico y el enfoque, digamos, social, ¿hay un enfoque social ahí o solamente la parte mística? Claro. Digamos que en la línea de la teología de la liberación, que es en la línea en la que yo crecí, siempre hay una lectura social, una aplicación social de lo que sea. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién no ha experimentado eso en su vida íntima? Esos momentos en que no ves luz, en que no sabes para dónde ir. Y eso es social, hay gente que está viviendo eso. Es cierto. Y hay gente que además de eso está viviendo el abandono del país, el abandono político, el abandono de las instituciones. Entonces, pero ese mismo abandono se experimenta en la vida, y cómo tú como cristiano llegas con una voz de aliento ante un Padre, ¿por qué me has abandonado? Digamos que toda la Biblia, todas las experiencias místicas siempre tienen un componente social. Así como todo componente social tiene su componente místico. Así es. Entonces, para mí no hay diferencia. Se entrelaza todo. Sí, y para mí, mi servicio político, mi militancia política, que también la hago, tiene un serio tinte místico. De tal manera que mi militancia, por ejemplo, yo claramente en algún momento opté para que mi militancia no iba a tener sesgos de rabia ni de resentimiento. Qué bien. Que mi militancia es amorosa, constructiva. Qué bonito eso. Eso es. Claro, qué bien. Sí. Entonces, bueno, esto es Desacostúmbrame. Ajá. Desacostúmbrame fue también un intento de poner en diálogo precisamente lo íntimo con lo social. Por ejemplo, tengo un poema, una canción que se llama Qué difícil es. Es una canción sobre el perdón. Que el perdón muchas veces es algo muy íntimo. Entonces, qué difícil es romper mis barreras, qué difícil es salir a buscarte para pedirte perdón. Y mucha gente me ha dicho, mira, Judith, yo con esa canción he podido pedirle perdón a alguna persona que yo no había sido capaz de hacerlo. ¡Qué bien! Y a la vez tengo dos producciones también. Una es Seres de Luz, por ejemplo. Seres de Luz es un llamado a los seres de luz a que paren la guerra. Y Di que no, también es una canción que en su coro dice, di que no quieres guerra, di que no quieres hambre. Se parece a un tema que yo compuse hace poco, no sé si tú lo escuchaste en el congreso que hicimos con la universidad, la que se hizo hace poquito. Sí, claro, sí. La canción se llama Nunca Más. Exactamente. Nunca más en la vida dudaré de mis sueños, nunca más me dejaré seducir de la violencia. Sí, es un poco eso, ¿no? Es como el sentir de los colombianos, creo yo, estamos todos unidos en ese sentir de... Y mira también el juego que tú haces, nunca más desistiré de mi sueño, eso es muy íntimo. Nunca más no me dejaré seducir por la guerra, eso es muy social. Claro. Es que la postura íntima que tú asumas ante la vida finalmente va a definir la postura social que asumas. Es muy claro. Bueno, y nos cantaría una canción. Uy, Dios mío, pues sí, claro. Bueno, entonces vamos a escuchar a Judith cantando una de sus canciones y aquí seguimos en la charla.
Qué difícil es acercarme hoy y romper de nuevo las distancias en que refugié mis arrogancias. Qué difícil es aceptar mi error, callar mis razones aprendidas, mis explicaciones repetidas. Qué difícil es venir hoy a ti y cruzar el puente que rompí una tarde ciegamente, ofrecer mis manos, buscarme en tus ojos y decirte suave al corazón, perdóname. Qué difícil es, qué difícil es, qué difícil es. Qué difícil es acercarme hoy, salir de mis viejas barricadas, desnuda de espadas y corazas. Qué difícil es aceptar mi error, libre de mis viejos escondites, sin más armamentos. Qué difícil es venir hoy a ti y cruzar el puente que rompí una tarde ciegamente, ofrecer mis manos, buscarme en tus ojos y decirte suave al corazón, perdóname. Qué difícil es venir hoy a ti y cruzar el puente que rompí una tarde ciegamente, ofrecer mis manos, buscarme en tus ojos y decirte suave al corazón, perdóname. Qué difícil es, qué difícil es, qué difícil es. Bueno, Judith Bautista está hoy con nosotros haciendo una charla muy interesante. No pensé que fuera tan interesante, Judith. Siempre estaba molestando. Yo creo que sí, pero muy interesante, muy profunda. Bueno, sigamos con lo que nos trajiste. Sí. Se está mostrando a través de sus obras, a través de sus CD, de sus libros. Sí. Finalmente tu obra también da cuenta de quién eres, ¿no? Obviamente. Bueno, el siguiente libro... Yo soy muy cuadriculado. Espero que no. Sí. Pero yo lo hice cuadrado, pensando también en la igualdad. Okay. No que un lado fuera más largo que otro, sino que fuera así cuadrado. Es un libro de poemas que recoge poesía de 8 años. Sí. E igualmente, toda mi obra tiene ese mismo matiz. Ahí te vas a encontrar con poemas que son muy íntimos, que te llevan muy hacia adentro, muy a tu relación con Dios. Sí. Por ejemplo, un poema que a mí me encanta que se llama Lluvia. Nunca dejes, oh cielo, de llover sobre mi roca. Tal vez un día, de tanto humedecerme, me convierta en una de tus gotas. Es muy místico, sí, muy interno, y al cielo le estoy hablando a Dios, al Padre, a la vida. O sea, quiero que me mojes, casi que me derritas, para que
el agua me habite hasta que me convierta yo misma en agua. Es muy profundo, muy íntimo, pero a la vez tengo poemas muy sociales allí, ¿no? Estoy trabajando a través de la figura de Agar, por ejemplo, trabajo los derechos sociales y los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres a través de la figura de Agar. Yo digo que Agar es la patrona, la matrona de los derechos sexuales y reproductivos. Yo la nombré, yo no sé si las de Católicas por el Derecho la tienen, pero por el derecho a decidir hay un grupo católico que trabaja, Católicas por el Derecho a Decidir, que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, para mí Agar ¿Pero por qué Agar? A ver, cuéntame, porque tú sabes que uno en la formación cristiana, Agar es la mala del paseo, ¿sí? La que se le atravesó del matrimonio. Cuéntanos tú. Bueno, primero no se le atravesó. Primero, en aquella época, la esclava era patrimonio de la familia. Así es. Entonces, como Sara era estéril, entonces ella misma se le ocurrió, a ella misma se le ocurrió que ella iba a parir en su rodilla, la esclava, para que el hijo fuera de Sara y no de la esclava. Exacto, tú pares mi hijo, porque es que tú no existes como persona, es un instrumento. Una cosificación. Una cosificación. ¿Qué hace Agar? Ella asume su rol, pues es esclava, no tiene opción de decidir. No, ella no puede decir, no, qué pena, pero yo no le voy a prestar mi vientre. No tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, simplemente accede. Pero ¿qué sucede? Empieza Sara a maltratarla, porque Sara empieza a sentir celos de Agar. Y en el momento en que el niño nace, Sara asume su maternidad, Agar asume su maternidad. Dice, oiga, espere un momentico. El hijo es mío. El hijo es mío. Yo lo tuve acá, yo lo parí. Mi cuerpo es mío, mi hijo es mío. Me voy al desierto. Y en el desierto llega un punto en que Agar... antes de que sigas, ¿ella decide o ella la saca? No, yo tengo la versión de que ella Dios le dice a Abraham. La expulsan, tienes razón, la expulsan, pero el acto de tomar su hijo en brazos y salir al desierto, el desierto tiene una connotación de muerte, pero tiene una connotación de espiritualidad. El desierto es el lugar donde Dios se manifiesta. Claro, es como la intimidad. Es donde yo realmente muestro quién soy, o sea, donde ya no hay estorbos, ya no hay distractores. Y entonces ya no está ni el músico, ni la escritora, ni la doctora. No, en el desierto soy Judith a secas, frente a Dios, punto. Y en el desierto era Agar a secas frente a Dios. Así es. Y lo más bonito es que en el momento en que ya está en el desierto y el niño está a punto de morir de hambre y ella no tiene qué hacer, llega al pozo, al pozo del Roí. El Roí significa Dios me ve, es el pozo donde ella se siente vista por Dios. Y al sentirse vista por Dios, retoma su identidad. Y de hecho Agar después es madre de pueblos. De multitudes. De multitudes. Dios, el creador, en ese instante en el pozo del Roí la nombra madre de multitudes. Entonces yo por eso la nombro la matrona de los derechos sexuales y reproductivos. En el momento en que ella asume su cuerpo, asume a su hijo, y el desierto, con el simbolismo de toda la naturaleza, representa la bendición de Dios sobre esa libertad de la mujer, porque esa mujer echada, o yo alguna vez aprendí, hay lugares en donde tú decides salir o lugares donde te echan. No importa si tú tomas la decisión o te echan, lo que importa es qué haces después. ¿Cómo asumes ese cambio? ¿Cómo asumes esa transformación? Bueno, entonces echemos un poquito para atrás. ¿Quién era Agar, o quién sería Agar hoy en día? ¿Cómo lo entendemos? Porque obviamente eran contextos completamente distintos. Una Agar de hace 6.000 años o más a la mujer hoy en día, ¿no? Exacto, pues podemos hacer muchas contextualizaciones. Una puede ser todo el tema de la trata, trata de personas, este tema de los proxenetas,
cómo se adueñan de los cuerpos de mujeres, de niños, de jóvenes, el machismo, y explotan esos cuerpos. Sí. O sea, esos cuerpos ejercen prostitución, ni siquiera para ellos, para el proxeneta. Así es. Ese sería un contexto. Bueno, pero has tocado un tema bien interesante. Yo creo que no va a alcanzar el programa para todo. El cuerpo. Hablemos del cuerpo. ¿Alguno de tus libros habla del cuerpo? Bueno, Sí, me imagino que todos transversalizan el tema, ¿no? Estos tres libros Ajá. son tres. Este es el primero. Sí. Danzando la resurrección de los cuerpos. Además, yo me meto en un tema teológico importante. La resurrección de los cuerpos era un tema debatido en el judaísmo. Claro. Había fracciones del judaísmo que negaban la resurrección de los cuerpos y fracciones del judaísmo que las reivindicaban. De hecho, cuando Jesús se encuentra con los fariseos, una de las preguntas que le meten a Jesús para hacerle zancadilla es el tema de la mujer. Esta mujer, cuando resuciten los cuerpos, ¿de quién va a ser esposa? ¿De este o de este? ¿De quién va a ser? ¿De quién va a ser la esposa? De cómo ya se ve la propiedad sobre la propiedad. Sí. Y otro tema importante allí es que la sociedad, a través de la educación y a través de las iglesias, también han querido dominar nuestros cuerpos. Claro. Han querido decirnos, primero, a negarnos la posibilidad del gozo, sí. Con quién sí, con quién no, dominar los cuerpos, y a través de un sistema de salud totalmente corrupto y obsoleto que también quiere dominar los cuerpos de las personas. Sí. Entonces, el trabajo que nosotros hemos hecho de cuerpo es un trabajo de autocuidado y de autonomía. Es decirle a la gente, mira, a través de estas herramientas, asume la autonomía de tu vida. Esta mañana precisamente te contaba que estuve atendiendo una urgencia de una persona que tenía un dolor, iba a salir corriendo a que le aplicaran inyecciones. Yo le dije, espérate, ¿por qué no escuchas tu cuerpo? ¿Por qué no miras ese dolor que te dice? Hazte cargo, no salgas corriendo a tomarte una aspirina, a tomarte un Dolex, porque es que el dolor no está ahí para decirte algo. Claro. Es muy como la técnica. Hablando. Es el cuerpo hablando. Hay un dicho muy común que dice, lo que la mente esconde, lo que la boca calla, el cuerpo lo dice. Entonces, las gripas, los dolores de cabeza, los dolores de espalda. Sí. Todo eso son síntomas que tu cuerpo te dice, oye, hay algo que requiere atención. Claro. Y si te tomas la pepa, yo le decía esta mañana, pues si quieres ir a tomarte la pepa, tómatela, solo que cuando vuelva a aparecer el dolor, en algún momento vas a tener que hacer el trabajo de conocerte y trabajar ese mismo dolor desde otros aspectos. Así es. Entonces están esos libros, son libros de pedagogías del cuerpo, Danzando la resurrección de los cuerpos. Bueno, ese es el primer libro. El segundo se llama Memoria colectiva, corporalidad y autocuidado. Este ya tiene un énfasis mucho más pedagógico que el primero. Sí. Trabajamos allí toda una ruta de trabajo que tuvimos con un grupo de estudiantes de la Universidad Pedagógica. Es la aplicación de pedagogías del cuerpo en procesos sociales y comunitarios. Porque la gente, tú eres un animador comunitario, llegas a una comunidad, lo primero que te encuentras son vidas desajustadas, vidas rotas, y todo eso está en el cuerpo. Claro. Cuerpos rotos, cuerpos cansados, cuerpos llenos de miedo, bueno, pero llenos de rabia. Una duda, pues, tú sabes que yo vengo de tradición evangélica, tradicional, bautista, y además luego pues con la iglesia anglicana, que es un poco más amplia en teoría. Un poco más abierta. En teoría, sí, bueno. El tema del cuerpo siempre ha sido muy conflictivo en las religiones, ¿no? El cuerpo es como, a nosotros nos enseñan que es como parte del mal, no nos enseñan el cuerpo como bendición, sino el que nos lleva al mal, el que nos lleva al pecado, el que nos lleva al sexo ilícito, el que nos lleva a la droga, ¿sí? Como un instrumento del mal más que una bendición. Pero mira que curiosamente eso no está en la Biblia. Eso viene de Platón, eso viene de la filosofía. Platón hace una dicotomía entre el mundo de las ideas y el mundo de la materia,
privilegiando el mundo de las ideas como el mejor mundo y el mundo de la materia como el mundo peor, lo más malo que hay. Eso pasa a través de la filosofía, llega hasta Santo Tomás, llega hasta el medioevo, un poco San Agustín también. Y el cristianismo chupa esa visión y dicotomiza la vida. Pero en la Biblia en ningún momento aparece esa separación, porque los textos bíblicos vienen de otra tradición. Los textos bíblicos, si bien también vienen de tradiciones machistas, porque el judaísmo fue una de las religiones, de las primeras religiones monoteístas que privilegió el machismo, también uno alcanza a ver en los textos bíblicos sesgos de esas culturas más antiguas, donde el cuerpo y el alma estaban juntos, unidos, donde tú puedes vivir tu cuerpo y santificar tu cuerpo. Digamos que hay muchas tradiciones teológicas que han recuperado el tema de la unidad. El cuerpo no es malo, al contrario, la única manera que tenemos de vivir es a través del cuerpo, es la única. ¿Pero qué más? Sí, no, yo no conozco a nadie que viva sin cuerpo, hasta ahora no lo conozco. Pues Los Ángeles, sí. Los Ángeles, pero y tienen un cuerpo no somos ángeles, algo, tienen un cuerpo energético. De hecho hay personas que tienen las experiencias de verlos, de sentir sus presencias. Entonces, sí hay que revisar mucho la historia de la teología y su empalme con la filosofía en el medioevo. ¿Por qué la iglesia no hace esas religiones? Yo tengo mi respuesta, pero no voy a ser muy amable, o sea, pero yo creo que lo digas tú mejor para que no me oigan a mí. ¿Cuál es la tuya? No, simple manipulación, manipular. O sea, están parados unas posturas de miedo, los mismos líderes religiosos, donde quieren tener control, donde quieren asumir control sobre las personas y sobre las masas, y se niegan a revisar la doctrina. Mira que la iglesia anglicana tiene algo muy interesante. Tú sabes que no hay un papa en la iglesia anglicana. Digamos, la directora, la jefa suprema, que ese es su título, es Isabel II de Inglaterra, pero Isabel II no tiene autoridad en los temas teológicos. No tiene potestad. No tiene potestad. Ella es como la que cuida la iglesia, la que supervisa que todo esté bien y la que oficializa la iglesia ante el pueblo. Y el concilio de obispos tiene una discusión anual que ni siquiera es para llegar a un consenso. La iglesia anglicana no pretende consensuar ningún punto teológico. Entonces la iglesia anglicana, hay iglesias más evangélicas, más católicas, incluso más pentecostales, ¿verdad? Y ellos dicen, es que la diferencia en la doctrina nutre la doctrina. Cuando aquí viene y tú planteas algo y el otro plantea algo diferente, qué interesante eso, ¿no? Empezamos a construir doctrina. No es como el dogma de que esto es así, no se puede mover. Eso es bien interesante en la iglesia anglicana. Qué chévere, porque ese fue el origen de los dogmas católicos. Al inicio era esto, era una búsqueda consensuada. Claro, en ese momento sí buscaban un consenso, pero estoy de acuerdo contigo. Yo al lado del miedo, la manipulación y el miedo, digamos, el origen es miedo, le pongo comodidad. También. Porque pues muchas veces nos sentimos más cómodos, miedo al cambio y miedo a perder los privilegios, por supuesto, y los poderes. Pero también hay algo de raya también, ¿no? Como que esto es así, ¿para qué lo cambiamos? Y sí, una comodidad que muchas veces yo siento que en las iglesias es muy común que la gente no se pregunte si esto que me está diciendo el pastor es cierto o no. O sea, lo digo el pastor y lo asumo como verdad. Y yo algunas veces, yo fui profesora y doy clases, entre ellas he dado muchas clases de Biblia. Y en mis clases de Biblia yo problematizo muchos textos y muchas veces hay un tema dentro de la Iglesia Católica que es si Jesús era consciente o no de que era hijo de Dios, y si Jesús era consciente o no de su divinidad. Y yo problematizo muchas de estas cosas. Menos mal que no me tuviste a mí de alumno porque hubiéramos peleado mucho. No, hay gente que me peleaba. Sí, claro, normal. Y me decía, Judith, pero tú ¿por qué dices esto? Y yo les explicaba, entonces les sacaba las diferentes tradiciones teológicas. Mira, este teólogo dice esto, pero este dice, pero entonces tú dinos. Yo, no,
No, yo no puedo hacer eso. Yo les muestro un panorama. Y ustedes deciden. Pero es responsabilidad de cada creyente. Sí. Y eso yo creo que tanto para lo católica, protestante, para toda tradición espiritual, la última responsabilidad que tienes tú como creyente es, primero, elegir el punto donde estás parado y poderlo justificar. O sea, es una irresponsabilidad creyente que tu criterio de autoridad sea el pastor dijo. Claro, sí, o el cura dijo. Sí. O no, eso no puede ser un criterio. Tú tienes que, si no sabes, tienes que ir a la Biblia. Si la Biblia no es suficiente, tienes que ir a un libro de historia. Si el libro de historia no es suficiente, tienes que ir a hablar con un teólogo. Claro. Yo le decía a la gente, yo aquí le siembro la pregunta, yo en clase siembro muchas preguntas, pero tú ve a hablar con tu párroco, con tu pastor, lee libros, busca, pero profundiza tu fe, profundiza que lo que tú creas no sea por miedo, no sea por manipulación o por comodidad, que es que no, pues yo para qué me problematizo si yo quiero tener mi fe de carbonero. ¿Para qué me enredo la vida? ¿Para qué me enredo la vida? Que responda el pastor, que responda el cura. Que responda el cura, sí, y claro. Así no es el punto espiritual, así no es. Así no es. A eso no vinimos. Cuando tú dejes este mundo y te encuentres con el otro mundo, con el mundo espiritual, tú no le vas a poder echar la culpa al pastor, es que el pastor me dijo. Claro, el pastor cargará su responsabilidad frente a lo que dijo, pero cada uno tendremos que asumir nuestra responsabilidad. Yo tengo un dicho que es, la única responsabilidad que traes a este mundo eres tú mismo. Sí. Y los demás son entrenadores, son parte del panorama de tu vida. Mucha gente no me entiende, hay gente que dice, ay, pero los hijos, no, pero es que los hijos no son tu responsabilidad espiritual, son tu responsabilidad legal y hasta material. Cierto punto hasta cierto punto y de ahí para allá llega un punto en que los sueltas y cada uno pero nuestra única responsabilidad somos nosotros mismos espiritualmente y a todo nivel. Exacto, y alguien me decía, ay, pero eso es egoísmo. Y yo, no, es que si tú te encierras en ti mismo no te estás proyectando. Bueno, ahí se transversalizan otras teorías como el tema de que todos somos Dios. Todos somos imagen y semejanza de Dios. Yo digo, una molécula de Dios somos cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Sí comparten mi idea? Somos una molécula de Dios y estamos unidos. Y en la medida en que yo le hago el bien al otro, me lo hago yo mismo, ¿verdad? Estoy sembrando, cosechando y me estoy haciendo el bien yo. Y en ese sentido, lo que tú hagas hacia adentro, que es un poco como empezamos con mi tema de lo místico y lo social, lo que haces hacia adentro garantiza que lo que des hacia afuera es bonito, es bueno. Sí. Porque junto con este tema de que somos átomos del mismo Dios, somos partículas de Dios, también eso tiene unas implicaciones colectivas. Claro. Es decir, yo tengo, mi ejemplo es que todos vinimos a hacer aquí un kinder, todos somos compañeritos de kinder, todos estamos haciendo el curso, entonces por allá el que está haciendo daño, pues él es el compañerito calavera, y el otro que está haciendo bien es el niño juicioso de la clase. Pero todos estamos en un aprendizaje colectivo, entonces aquí tú me estás enseñando, yo te estoy enseñando. Claro. Pero es que ¿quién aprende encerrado? Exactamente. Hay que interactuar con el mundo, con las personas. Y el ejemplo de las partículas es muy bonito, porque una partícula sola no construye nada. Necesita otras partículas para construir un y entrelazadas, ¿no? Necesitan tomar, para crear esto, hay miles de partículas tomadas de la mano. Para crear cualquier objeto. Entrelazadas e interrelacionadas. Interrelacionadas. De hecho, hace poco estuve leyendo el tema de la nanotecnología, que trabaja mucho con el sistema molecular. Y entre las cosas que dicen es que cuando se rompe, de hecho usted está por aquí, yo tuve que hacerle una costurita a esto, que lo que nosotros vemos como ruptura en las cosas, como que sea viejo, esto se rompió, esto se rasgó, esto se dañó, es que dos moléculas dejaron de tomarse de la mano. Que lo que ocurre a nivel molecular es eso, separación de dos moléculas. Me pareció muy bonito el ejemplo. ¿Has estudiado la cuántica también? Sí. Yo siempre que soy muy cuántico, ¿no? Soy cristiano cuántico. Yo también, sí.